Hola lectores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Por fin un vídeo normal en el canal. Porque es que últimamente, entre el vídeo de la boda, que es el vídeo más personal que he subido en la historia del canal, y antes de esto, el directo con José Carlos siguiendo el Premio Nobel de Literatura, y hacía bastante que no venía con una reseña. Pero es que más no es una reseña cualquiera, sino que es la reseña de un libro de la última ganadora del Premio Nobel de Literatura, Annie Ernaux. Aprovecho para agradeceros a todos que siguierais con nosotros el Premio Nobel de Literatura, vuestros comentarios. La verdad es que yo me lo paso genial con José Carlos, por eso tenemos un podcast, el Café de Mendel, por lo que si estuviéramos solos yo ya me lo pasaría bien, pero es que teneros a todos allí, el pico de espectadores simultáneos en el directo fue de más de 700 lectores siguiendo el anuncio del Premio Nobel de Literatura con nosotros. Empezaba a notar falta de aire y ha habido un momento que he dicho, Samur. Muchísimas gracias por la confianza, muchísimas gracias por reíros con nosotros, por seguirnos, por escucharnos en el Café de Mendel. Y aunque Annie Ernaux no era mi apuesta personal era Mircea Cărtărescu, me alegré muchísimo que se lo dieran porque tenía dos libros suyos pendientes en mi biblioteca, dos libros de los que me habían hablado muy bien, Memoria de chica y el que dicen que es su libro más importante, Los años, ambos publicados por Cabaret Voltaire. También me gustaría felicitar a Cabaret Voltaire, a Tusquets y a Angla Editorial por la visión de publicar un talento como Annie Ernaux. Porque sí, ya lo puedo decir, menudo talentazo literario. Todavía no me atrevo a defender que haya ganado el Premio Nobel de Literatura porque he leído solo un libro suyo, pero ya os avanzo que lo he disfrutado muchísimo. Así pues, Annie Ernaux confirma Francia como el país con más premios Nobel de Literatura y con diferencia. Y bueno, luego ya está esa teoría de la conspiración que dice que la Academia Sueca concede un premio Nobel de Literatura a un escritor francés cada 8 años. Y el otro día pensaba, ¿cómo es que con tanto premio Nobel de Literatura francés, Émile Zola no ganó uno? Y luego descubrí que el premio Nobel de Literatura se falla desde el año 1901 y Émile Zola murió en 1902, así que realmente solo hubo una oportunidad para que lo ganara él, y aunque lo ganó un francés, no fue él, fue Sully Prudhomme. Y con esto aprovecho para deciros que el 19 de octubre sale El Tugurio, la obra maestra de Émile Zola, una novela vibrante, adictiva, que baja a los bajos fondos del París de la época, a la miseria humana, a la violencia, al vicio, al infierno de la adicción. Es un libro extraordinario, más de 500 páginas de pura literatura, con nueva traducción de Amaya García Gallego y con prólogo de María de Cumbres Clásicas. Ha quedado precioso y me muero de ganas de que lo tengáis. Ya está en preventa, os dejo un enlace en la caja de descripción por si queréis más información y lo encontraréis en todas las librerías a partir del 19 de octubre. Yo creo que estáis en vuestras casas alucinando de como un ninja, ¡pam! Os he metido el spam. Esta no la habíais visto venir. Pero ya centrándonos en el tema de hoy, he leído a la última ganadora del Premio Nobel de Literatura, he leído a Annie Ernaux, he leído Memoria de chica y en este vídeo os voy a contar qué me ha parecido. Bienvenidos a Trotalibros. Hay seres que se ven anegados por la realidad de los otros, su manera de hablar, de cruzar las piernas, de encender un cigarrillo, atrapados en la presencia de los otros. Un día, más bien una noche, se dejan arrastrar por el deseo y la voluntad de un único otro. Lo que creían ser se desvanece, se disuelven y miran cómo obra, cómo obedece, arrastrado por el curso desconocido de las cosas, su reflejo. Van siempre por detrás de la voluntad del otro, no la alcanzan nunca, les lleva siempre un tiempo de ventaja. Ni sumisión ni consentimiento, solo el asombro ante la realidad que hace que uno se diga simplemente ¿qué me sucede? O ¿me está sucediendo a mí? Salvo que en esa circunstancia ya no hay un yo,
Hoy ya no es el mismo yo, únicamente existe el otro. Amo de la situación, de los gestos, del momento siguiente que solo él conoce. No estoy tomando un café porque estoy grabando esta reseña a las 7 de la noche y yo si ahora me tomo un café americano... Esta noche no va a dormir ni el tato. Sin duda, Annie Ernaux no ha sido un premio Nobel especialmente polémico. Vamos a ver, venimos de Bob Dylan. Sin embargo, y como en cualquier premio, y más un premio de prestigio, como el Premio Nobel de Literatura, ha habido comentarios de todo tipo. Los analistas políticos afirman que el Premio Nobel de Literatura de este año ha sido un Premio Nobel de Literatura de reivindicación de la figura de la mujer ante lo que actualmente está sucediendo en Irán, ya que Annie Ernaux no solo es una mujer, sino que en sus libros trata muchísimo el tema del machismo, de la represión de la mujer, del encontrarse a una misma en la sociedad. Los analistas sociales dicen que este premio Nobel de Literatura ha sido un premio Nobel social en defensa del aborto. Y es que en uno de los libros más conocidos de Annie Ernaux narra su experiencia al sufrir un aborto, el acontecimiento. Y finalmente los analistas literarios afirman y defienden que el premio Nobel de Literatura de este año es un premio a la autoficción. Un género últimamente bastante denostado, pero muy típicamente francés. Un género al que Annie Ernaux ha contribuido muchísimo y ha influenciado sobre otros escritores actuales. La autoficción básicamente es hacer ficción con hechos autobiográficos, con la propia vida del autor o autora. Es decir, utilizar como materia prima la propia vida, los propios recuerdos del autor para reflexionar. Si uno lo para a pensar, nadie, absolutamente nadie ha desarrollado y ha contribuido tanto a este género como los escritores franceses. Y yo veo casi las raíces de este género en el propio Marcel Proust, que en su saga En busca del tiempo perdido navega y va desarrollando sus propios recuerdos. Todo En busca del tiempo perdido es autoficción, o como mínimo un precedente de lo que hoy llamamos autoficción. Actualmente Annie Ernaux es sin duda uno de los grandes referentes en la autoficción, pero han seguido muchos escritores y escritoras como Delphine de Vigan, Daniel Pennac, Edward Louis o incluso el noruego Karl Ove Knausgaard con su saga Mi lucha. Cada uno de estos escritores han tratado la autoficción a su manera y tratando pues los temas que le interesaban, desde la salud mental a la homosexualidad, a la relación con un hermano, y como todos ellos, Annie Ernaux, aunque se encuadra dentro de la autoficción, tiene su propio estilo, su propia voz y sus propios temas. Cada uno de sus libros son muy temáticos y se centran en un tema o en una persona o en una época concreta de su vida. Ya centrándonos en el libro. En Memoria de chica, Annie Ernaux nos habla de su adolescencia, específicamente del verano de 1958. Es decir, el verano en el que Annie tenía 18 años y perdió la virginidad. En este libro, Annie Ernaux realiza un ejercicio de revivir o reencontrarse con la Annie inocente que fue cuando tenía 18 años. La adolescente que se muere de ganas de escapar de la mirada vigilante de su madre y de las altas expectativas de su padre. La Annie que se muere de ganas de encontrar un lugar propio en el mundo. La Annie que se muere de ganas de descubrir el cuerpo masculino, de dejar atrás su virginidad, su inocencia y rebelarse contra el mundo y contra las normas establecidas. La Annie que en sus propias palabras tenía una lista interminable de ignorancias. El momento será el verano de 1958 y el lugar será la colonia de S. Los lugares los suele dejar con su sigla para que no se puedan identificar, donde Annie será monitora sustituta de los niños. Annie Ernaux nos va describiendo el ambiente joven, risueño que hay en la colonia, donde los jóvenes se relacionan con libertad, bajo la indulgente mirada de los pocos adultos presentes. Claro, Annie, que había vivido toda su vida con sus padres y además venía de una madre muy temerosa de los hombres y que se relacionara con los hombres y perdiera la virginidad, allí saboreó por primera vez la libertad. ¿Cómo no?
en un verano. Y es que no es poca la literatura que existe que ambienta en un verano específico el fin de la infancia y la entrada del protagonista al mundo de los adultos y del sexo. Como dice la propia Annie Ernaux, un verano inmenso como lo son todos hasta los 25 años, antes de acortarse en veranillos cada vez más rápidos cuyo orden confunde la memoria, dejando que subsistan solo los veranos de sequía y canícula. Sin embargo, lo que desarrolla Annie Ernaux en Memoria de chica es diferente. Y no lo digo solo por el hecho de que es autoficción, es decir, que Annie Ernaux nos está narrando sus propios recuerdos, lo cual a veces choca porque el relato se vuelve desgarrador. Annie Ernaux se desnuda y muestra todas sus vergüenzas y humillaciones. Y todos tenemos vergüenzas y humillaciones, especialmente en la época adolescente, cuando las hormonas están locas y te estás descubriendo a ti mismo y estás desorientado y estás perdido y no escuchas, crees que tienes mucho que decir y poco que escuchar. Son pocos los errores y las vergüenzas que acumulamos todos en esa etapa de la vida, por lo que yo como lector sabía apreciar el gran ejercicio que estaba haciendo la autora de mostrarse tal cual era, lo cual entraña una gran valentía. Solo he sentido esto leyendo a Karl Knausgaard, que a veces es masoca con él mismo y te muestra todas sus vergüenzas. Pero no, lo que os decía, no digo que es diferente a toda esta literatura del verano del fin de la infancia exclusivamente por el hecho de ser autoficción, sino que también por el hecho de que el interés de la narradora, el interés de Annie Ernaux no está propiamente en los hechos, en el recuerdo, en la historia, en los diferentes personajes que pasaron ese verano de 1958 con Annie y que en ese momento eran su mundo, ni siquiera en la forma en cómo perdió la virginidad con uno de los monitores, que es sin duda el hecho central de la trama de Memoria de chica, sino que el interés principal y casi diría único de la autora es el ejercicio de revivir y de comprender y de reencontrarse 50 años después con la adolescente que una vez fue. Para hacerlo es muy interesante cómo utiliza la tercera persona del singular para referirse a la protagonista, es decir, para referirse a su yo adolescente, a su yo del verano de 1958. Trata su yo adolescente como si fuera una tercera persona, pero además con la particularidad de que es una persona de la que lo sabe todo. No se acercará a su yo adolescente como un personaje cualquiera, o ni siquiera como lo va a hacer con la figura de su madre o de su padre, porque son muchas las ignorancias que tenemos de todas las personas, muchos los espacios oscuros, las lagunas que tenemos de ellos, pero en cambio, de este personaje, aunque no se puede identificar con ella, porque reconoce su incapacidad de recuperar aquella inocencia, aquella ingenuidad, aquella rebeldía, porque la Annie Ernaux que escribe ahora, 50 años después, tiene mucha más experiencia y ha pasado por muchísimas vivencias. Tampoco la puede tratar como una persona completamente ajena a ella, porque lo sabe todo de ella. Como dice la misma Annie Ernaux, la chica de la foto no soy yo, pero no es una ficción. La chica de la foto es una extraña que me ha legado su memoria. Con esto quiero decir que el universo que nos abre Memoria de chica no es ese verano, no son los hechos de ese verano, las personas que conoció, cómo perdió la virginidad, sino su universo interior, cómo se enamoró por primera vez, cómo se entregó completamente a ese sentimiento nuevo, cómo se llegó a anular a ella misma, cómo se arrastró, empujada por esa necesidad de darle placer al hombre con quien había perdido la virginidad. Se centra en la vergüenza, en la desorientación, en las inseguridades, en lo vulnerable que era entonces. Y esto me recordó otra novela magistral que os recomendé en un vídeo reciente, que es Las chicas, de Emma Cline. Emma Cline en este libro, abordándolo de forma completamente distinta, pero se centra en lo vulnerable que es una adolescente desorientada. Y además te lo sabe transmitir tan bien, las sensaciones, la entrega incondicional adolescente, la obsesión adolescente, la pasión, la energía que se sacude en tu interior y te domina completamente. Y que quizá una vez han pasado muchos años desde entonces, miras atrás
y te avergüenzas y dices, pero ¿cómo pude hacer esto? Pues porque ya no eres la misma persona. Aunque te puedes identificar al 100% con lo que te cuenta en Memoria de Chica, porque tú también has sido adolescente. La mirada de Annie Ernaux se mueve entre la comprensión, la compasión, la ternura que le despierta esa adolescente sola. Pero es que también, por otro lado, Annie Ernaux es despiadada, es incisiva, es desgarradora. No tiene piedad con el lector, no edulcura las escenas, las reflexiones, los sentimientos de la Annie del verano de 1958. Y de hecho, la decisión narrativa de tratarla en tercera persona del singular deja a la protagonista todavía más sola. Ni siquiera la narradora, que va a ser más adelante, se acerca a ella. Casi todo lo que os he contado en esta reseña está en la primera mitad del libro, y es que en la segunda mitad es como que la autora se despide del verano de 1958 y va siguiendo a la protagonista, cómo se va encontrando a sí misma, cómo va encontrando su camino, e incluso contiene muchas reflexiones de cómo la Annie Ernaux adulta, la Annie Ernaux actual, se ha interesado por buscar a las personas que conoció en el verano de 1958, e incluso aquel monitor con quien perdió la virginidad y con quien se obsesionó. Y para mí esta segunda mitad del libro pierde fuerza y sobre todo pierde rumbo y dirección, por lo que para mí Memoria Chica no es un libro perfecto. La segunda mitad a mí me sobró bastante, pero la primera mitad es magistral, es que lo tengo todo subrayado. En cuanto al estilo de Annie Ernaux, me he encontrado un estilo muy directo, muy descarnado, muy conciso, es casi literatura de Twitter. Todo el libro está compuesto de párrafos muy breves, muchas veces inconexos, son como piezas de un mosaico, y a veces un párrafo es realmente una frase, un aforismo, una imagen. En esto casi me ha recordado a otra premio Nobel de literatura, que es Svetlana Alexievich, cuyos libros también son muy fragmentados, ¿no? Son párrafos sueltos y todos juntos crean una historia. Otra cosa que me ha sorprendido del libro es la gran cantidad de referencias literarias y cinematográficas que hay. Es una cosa constante, y ya no solo está como nombrar, ¿no?, obras literarias o películas así de pasada, sino que forman parte del hueso de la trama principal. No son pocas las veces que Annie Ernaux recorre a una escena de una película o a alguna perspectiva que le aporta un libro para explicarse y transmitir sus propias reflexiones y sus propias vivencias, su propia historia. En fin, Memoria de Chica me ha impresionado mucho, especialmente por su primera mitad. No solo me he encontrado un libro de autoficción en el que la autora se desgarra a ella misma, se muestra desnuda ante los lectores en una época especialmente vulnerable de su vida, sino que me he encontrado un estilo único cuyo interés principal está en la propia protagonista. Me ha sorprendido cómo Annie Ernaux trata su yo del pasado, cómo se acerca a ella, cómo la quiere comprender, cómo desarrolla un universo introspectivo de reflexión que salva esos 50 años de distancia y nos acerca a los sentimientos, a la personalidad, a la soledad del adolescente que fue Annie Ernaux. Tengo muchísimas ganas de empezar Los años, la que dicen que es su obra maestra, y además desde que ha ganado el Premio Nobel de Literatura pues he pedido refuerzos y han llegado refuerzos en forma de libros, así que es previsible que tengáis más reseñas de Annie Ernaux en el canal. De momento, la verdad es que me ha encantado. Y esto es todo. Dadme un like si os ha gustado esta reseña, dejadme en los comentarios si habéis leído Annie Ernaux, si no, si os llama atención, si la vais a leer, con qué libro, si la habéis leído, si creéis que merece el Premio Nobel de Literatura, qué libros me recomendáis de Annie Ernaux. Dejádmelo todo en los comentarios, que yo siempre os leo. Y sobre todo, no olvidéis suscribiros en el canal para no perderos ningún vídeo. Y leed mucho. Pero ¿para qué escribir si no es para desenterrar cosas? Hasta una sola, irreductible a explicaciones de toda suerte, psicológicas, sociológicas, algo que no sea el resultado de una idea preconcebida, ni de una demostración, sino del relato. Algo que salga de los repliegues escalonados del relato y que pueda ayudar a entender
a soportar lo que sucede y lo que se hace.